Pacheco, tío, Dime, ¿te es difícil lidiar conmigo? pues no tienes ni idea lo que soporto. Pues sí, es una ciudad de Portugal. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Qué tal, Pacheco? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Nada, todo bien. Vamos a hablar en este vídeo de resultados de la semana, del sorteo del Mutua Open de Madrid. Vamos a comentar varias cositas, alguna noticia de Nadal y también algo sobre la retirada de Muguruza. Así que vamos al lío. Os vamos a comentar varios torneos de la semana que yo creo que son destacables. El principal, ahí el Conde de Godó, que yo he visto en tu vídeo, Pacheco, que te has negado a comentar el torneo. Sí. Y no lo voy a comentar. Bueno, Tú ya sabes por qué, tú ya sabes por qué, no voy a entrar al trapo en la polémica. bueno, se ha tomado la revancha Ruth, ¿vale? Final sí sí para Ruth y Ruth ha ganado 7-5, 6-3. Revancha ahí total. Y yo creo que los dos están en buena forma, ¿eh? Jugando en tierra. Bueno, yo creo que Ruth se lo merece, porque lleva 4 finales perdidas, entonces creo que ya iba haciendo hora de que esté jugando, y claro, que gane un 500. Mm. A ver, comentar el torneo WTA de Stuttgart del 500, en el que Rybakina ha ganado a Kostiuk, 6-2 y 2 fácil. Y bueno, se ha demostrado un poquito que Rybakina también puede ser competitiva en tierra. Y en el que Badosa se ha vuelto a retirar, se retiró en el partido contra Sabalenka. ¿Vale? Yo también he visto algún vídeo tuyo hablando de Badosa, pero por lo que se está hablando, desde Indian Wells está con cortisona. Dice que le han dicho los médicos que va a tener complicado de seguir compitiendo. Uf, eso unido a lo de Muguruza, pues vamos muy bien, ¿eh? El tenis femenino vamos muy bien y el tenis masculino ya lo hemos visto esta semana que ha estado ausente, la Armada se ha hundido directamente y no ha pasado ni siquiera de cuartos de final, ni de Mm, octavos, en ningún torneo de los tres que se han disputado. mm. Bueno, estamos mal acostumbrados ahí en ese sentido, pero sí es verdad que ha coincidido que Davidovic de capa caída, Alcaraz lesionado, Nadal viene como viene, Bautista que ya está más para allá que para acá, Carreño que no sé si va a volver alguna vez a jugar con lo de la muñeca. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que es el cuadro de Madrid, los dos favoritos, y vamos a comentar también lo de los españoles, porque también hay jóvenes jugando la previa en este Mutua Open, que bueno, habrá que esperar un tiempo hasta que se puedan asentar esta clase de jugadores como el andaluz, etcétera. Bueno, Pero la eh, andaluz está en el cuadro final. sí, bueno, lo han metido, ¿no? en el Wild Card, pero en la previa que hay otros Sí. jugadores que, que yo creo que se podrían clasificar también, ahora lo comentaremos. Eh, bueno, antes del cuadro, que quería decir una cosa. Eh, ayer se jugó el partido de Real Madrid-Barcelona y Sí. estuvieron en el Bernabéu. Estuvo Nadal con su padre, bueno, su hermana, etcétera, pero también estuvo, por lo que al tenis se refiere, porque estuvieron muchas personas, estuvo Djokovic, que se hizo una foto con Florentino, con el número uno, pues lo puso Djokovic, y Sbionte también. O sea que, ¿Y, bueno, eso. Y Carlito? Bueno, Carlitos, sí. Bueno, bueno, y eso que sepamos, que a lo mejor han habido mucha más Sí. gente, pero Aquellos que sois madrilistas, no, hombre, no. Aquellos que sois madrilistas estaréis muy contentos, ya la liga es vuestra, ¿no?
Bueno, Pacheco, yo he visto por ahí un vídeo tuyo que sales con la bufanda del Madrid, ¿eh? Así es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, lo que quería decir que ya, siguiendo con lo de Nadal ahí en el Bernabéu, que, que bueno, hemos visto, Pacheco, que la Live Cup ha anunciado que espera a Nadal en Berlín. O sea, esto quiere decir que no se va a retirar en Roland Garros en los Juegos Olímpicos o no quiere Bueno, decir nada. bueno, a ver, en principio no quiere decir nada, pero, hombre, cuando él ha dicho que puede ser este último año, yo creo que puede ser que una retirada con su amigo y enemigo a la vez, Roger Federer, como hizo Roger Federer hace unos años también la Laver Cup, la Laver Cup de Roger Federer. Entonces resulta de que nada, a lo mejor se quiere despedir con su amigo, quizás también. No lo sé, no lo Vamos sé. a ver, pero vamos, a mí me ha parecido buena noticia, o sea, porque bueno, Bueno, antes de la bueno, Live Cup está, por ejemplo, Luis Open también, o sea que, bueno, tú ten en cuenta una cosa de que, bueno, él no sé si lo va a jugar el US Open. Yo creo que Wimbledon no lo va a jugar Nadal, creo que no, por la exigencia del torneo. Pero creo que van por ahí los tiros. O sea, a lo mejor le debe la retirada de Federer. Ahora Nadal se retira con Federer, digamos, en su, en su torneo, no sé. Hombre, a ver, todo va a depender de que si está sano y no tiene lesiones. pues eso, vamos a ver qué es lo que pasa, día a día, como dice Nadal. Cuadrante de Sinner, Pacheco. No lo va a tener tampoco muy fácil, ¿eh? A ver, voy enumerando y luego me comentabais qué te parece. Sonego, Thompson, Jarry o Kachanov, Dimitrov o Ruud, Sisipas o Medvedev, ¿vale? Estoy diciendo por las rondas. Pero primer partido Sonego, ahí duelo de italiano, no te creas tú que es muy fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que Sinner es el mejor ahora mismo de la temporada. Creo que tenemos que recordar que también las circunstancias y el torneo de Madrid es especial. Se juega en altura, la velocidad de la bola pica más alto, entonces con lo cual no sé si le va a favorecer. Yo creo que Sinner hoy por hoy yo lo veo bastante en forma como para llegar a rondas finales. Mm. No veo yo que Sonego, Medvedev y compañía, no lo veo yo a día de hoy que puedan hacerle daño en Madrid. Mira, ve Pacheco si te estás rozando con algo del micro. Sí, Porque ya. está, vale. Eh, bueno, para mí es uno de los favoritos y, y puede ganar muchos puntos también aquí, en Madrid. Pero bueno, Ah, no tiene una calle tampoco, en fin, que es una calle exigente, o sea que tampoco no lo va a tener, no lo va a tener fácil. El bueno, cuadrante, con la ausencia de Novak Djokovic, pues, hombre, va a recortar bastantes puntos. mm, Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Ya dije yo en una serie de vídeos atrás de que yo veía a Sinner como próximo número uno. De hecho, ha hecho unas manifestaciones de que su intención es ganar el torneo Master 1000 de Italia. Entonces yo creo que si lo gana eso y hace un buen papel aquí es casi número mm, uno, por lo cual, sí, ratifica mis palabras y los últimos meses que son un juego espectacular que está desarrollando. mm. El cuadrante del cara que no sabemos si va a jugar, que, a ver, defiende 1000 puntos. Yo, a ver, hombre, tiene la No, no, ventaja de que juegas un partido al día siguiente descansas, puedes recuperar. tiene Pero otra ventaja. si no está al 100%, yo me da igual los 1000 puntos, tío. Que no juegue. Tiene otra ventaja. Alcalá creo que no juega hasta el sábado, Mm, con lo cual tiene más tiempo para recuperarse. Entonces, hombre, a ver, si no está al 100%, evidentemente son 1000 puntos, va a caer en picado en el ranking. a ver, bueno, el cuadrante de Alcaraz, que sería Chechenko, Musetti, el siguiente partido, que sería su Partido segundo duro, partido. partido duro.
Struff acaba de ganar en Múnich. Viene lanzado, pero Eh, también puede venir cansado. sí. Em, y Struff, luego yo he puesto a Rune. Struff fue el que jugó la final el año pasado, si no Sí, sí, recuerdo mal. o por la final con Carlitos. O Exactamente. sea que va por la parte también ahí de Rune, Rublev va por la parte de Davidovich, que ahora lo Bueno, comentaremos, y bueno, ya luego pues sería semifinales o bien con Zverev o bien con Urkaz, que igual pueden hacer buen papel aquí en Madrid por su saque, por la altura, en fin. Pero eh, contando con que juegue Carlitos, claro. Así hombre, que, así que veremos. yo creo que sí lo juega, pero bueno. A ver, Nadal. Nadal si juega, le tocaría en primera con Darwin Blanche, que aquí dicen que es un americano, que es un junior, y tiene un wild card. Zurdo, No lo he visto, no he visto, pero bueno, es zurdo, ¿no? También. es Ah, zurdo. Es zurdo. De hecho, Nadal hoy ha entrenado con un amigo suyo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que también es zurdo, mm, para ir habituándose a los efectos del zurdo que le viene a mm, continuación. Que pues el partido será, si no recuerdo mal, creo que está programado para el miércoles. mm. Pues bueno, en el caso de que ganara, que yo creo que debería ganar, jugaría otra vez con De Minaur, otra vez con De Minaur, que yo creo que está bien. A mí me ha gustado que juegue De Minaur. Oye, un tío que da bastante ritmo, tío. Yo creo que es bien, que es Bueno, bueno. bueno, yo vi a Nadal un poquito, pero la verdad es que con Deminiao lo vi lento, quizás no jugó al 100% aquí en el torneo de Barcelona, Mm, pero sí que es cierto que, bueno, que es un bastante complicado para la segunda ronda. No sé si ganará, pero bueno, yo no aspiro a que gane, yo lo único que aspiro es no. que esté preparado para más adelante y que no se lesione. mm. Vamos, yo Yo creo creo, que yo sí. creo que aquí en este partido podría, Va a podría forzar un forzar poco. un poquito más. Porque, porque bueno, ya viene un pelín rodadito de Barcelona, que eso les va a ayudar un poco, y luego que tiene la ventaja de que juega ese partido y descansa el día siguiente. Entonces yo creo que puede forzar un poco más en el sentido no sé, de a lo mejor algún desplazamiento o la tajada que le hacía de Minor, que no iba convencido Nadal, que iba con el freno de mano echado, pues ahora puede ir un poquito más veloz. Mm, No sé, yo creo que puede forzar un poquito más o en el caso de que perdiera el primer set, luchar el segundo un poquito. No, yo creo que el Nadal va a hacer casi lo mismo de que lo que ha hecho en Barcelona. Creo que va a dar casi el 100% en el primero. Y si el segundo no es capaz de, o sea, si el primer set no es capaz de ganarlo, en el segundo se va a dejar ir un poquito. No creo que fuerce la máquina para evitar una posible lesión. Pues Creo que va a hacer el mismo programa. yo creo que allí como en Barcelona, que si lo hubiera ganado a Diminor, que se le abría un poquito el cuadro. Creo que aquí en Madrid igual, porque ya jugaría con jugadores que no son muy especialistas en tierra. Bueno, está Cachín, que es argentino, que jugaría con Tiafoe, pero yo a Tiafoe en tierra no le doy mucha historia. Y además Eh, está en horas bajas. y luego ya aventurando muchísimo, ya luego le tocaría con Sisipas o a lo mejor con Lajovic, que Lajovic viene bien, que ha jugado bastante bien en Barcelona. Pero son jugadores con el revés una mano, que ahí quieras que no puede tener también una ventaja Nadal, aunque, Pero, aunque debería pero perder por el tema yo de creo que no. físico y de todo. Yo creo que no, aunque tenga la ventaja del revés ese que tú comentas, no creo. No, yo no creo que Nadal pase de De octavos menor, de final. de menor. Yo creo que con de Miniao será suficiente, creo yo. O sea, sobre todo para ir cogiendo ritmo, no creo, no Mm. pienso de que él arriesgue tanto y fuerce tanto para lesionarse otra vez. No, yo no lo veo, no lo veo. A día de hoy no No. lo veo.
Vale. El resto de españoles, Davidovich, juega una primera ronda contra, mm, no lo sé ni el nombre, creo que era o un chino o alguien de la quali, que yo creo que es bastante asequible para pasar ese partido. Y luego va por la calle de Rublev Rune, ¿vale? Que ahí ya entraríamos Bueno, en cuidadito. Rublev no está haciendo No está una bien. buena temporada de tierra batida y Rune tampoco. Rune es tam- peligroso. bueno, pero Rune tampoco en Berlín tampoco ha hecho una gran cosa. No, pero bueno, este chico con el talento que tiene, cualquier torneo hace el flick. Ah. Y Pero tú sabes lo que pasa, que eso es lo que tiene los grandes campeones. La gente que juega, como juegan ellos, en cualquier torneo hacen el clic, como tú dices, y son capaces de romperte un cuadro y de ganarte el torneo. mm, Carballés va por... A ver, yo creo que podría llegar lejos, porque Carballés es un tío... Lo que pasa es que con la altura no es lo mismo que jugar en cualquier otra pista de tierra, pero por ser pista de tierra y con lo correoso que es, a ver, le tocaría Bublik. Bublik tiene el saque que le podría hacer ganar muchos juegos con la altura, pero yo a Bublik no le doy muchas Bueno, oportunidades. Y está Shelton también, que va por esa parte también, que con sus bueno, es que saques y tal, pero no son pero especialistas de claro, tierra. Bubbly es como una caja de sorpresa, como diría Forrest Gump. Una bombones, ¿no? O sea, entonces, y Shelton, pues bueno, es un buen sacador, pero no tiene consistencia a día de hoy para poder jugar en tierra Pues batida con garantías. yo creo que Carballé ahí, vamos a ver, vamos a ver. Luego el andaluce, como tú decías, le ha dado un wildcard y juega con el alemán Almayer, que debería perder, pero vamos a ver. Juega en su terreno, juega en su, digamos, comunidad autónoma, juega en Madrid, él es madrileño, ¿no? Si no me equivoco, Sí, y creo que el público lo va a arropar y lo va a coger en volandas para que intente ganar ese partido. Yo creo que puede ser interesante para dar la primera campanada del torneo. Esperemos. pues si supera ese partido, luego le tocaría con, yo he puesto aquí Arthur Fields, que ya son palabras mayores, y luego va por la parte de Urcas. Pero bueno, ganando un partidito, le suma buenos puntos, que le va a venir muy bien, ¿no? Ujú. Luego, yo he puesto aquí españoles de la previa, Pedro Martínez, Bautista, Ramos, Zapata. Estaba Paul Martín, pero Paul Martín ha jugado y ha perdido. Y tienes que apuntar este nombre, Pacheco, que es Pablo Llamas. Sí, Tienes que, tienes que apuntarlo lo he escuchado por ahí ya. y vamos a ver si puede pasar la previa, a ver si tienen suerte. El cuadro de chica, Pacheco, mm, Yo, las yo, favoritas como el año pasado, que jugaron la final Lesbionte y Sabalenka, sí, seguramente habrá sorpresa. como siempre, como siempre. Las chicas son una caja de bombones. No, y es Eh, verdad, y es verdad. Es que yo siempre lo vengo diciendo, juegan siempre a lo mismo y ya es cuestión de sensaciones. En el cuadro de chicos, a lo mejor hay algún jugador que juega hoy ese día mal, pero es capaz de sacarte el partido. En el cuadro de chicas, una jugadora que juega mal te va a su casa. mm, No tienen esa capacidad a día de hoy, y perdónenme los feministas, no, si no, no eh, estamos diciendo nada, solamente que es pero que que no tienen, yo no veo que tengan la capacidad digamos, ser capaces de jugar otros tipos de juego cuando el sistema principal no les va. mm, no, por eso el tema que muchas veces puede ser que para la gente no sea atractivo, pero si fuera atractivo la agüita,
yo creo que sería mejor que el ATP, tío. Porque la ATP hemos vivido durante muchos años la época esta del B3 y tal, y ahora estamos viviendo Sinner Alcaraz. Y casi siempre llegan a las rondas finales, no suele haber muchas sorpresas. Y en el cuadro femenino, si fuera atractivo para el público, aparte de la variedad de juego, estaría también la incertidumbre de a ver quién gana. Sí, sería Porque puede ser más menos competitivo. previsible, sería menos previsible. Mm, claro. Pues nada, seguramente habrá alguna sorpresa. Como por ejemplo, a lo mejor la americana Collins, que está jugando bastante bien. Española, Sara ¿Cuántas nos Sorribe. quedan? ¿Cuántas nos quedan? Pues mira, te voy a comentar, porque en el cuadro final solamente hay dos, ¿vale? Ya. Aunque bueno, está Paula Badosa apuntada, pero yo creo que no va a jugar. Eh, Sara Sorribe juega contra una chica de la quali, que podría ser otra española perfectamente, pero bueno, con una chica de la quali. Y si pasara, jugaría con Svitolina. Sara Sorribe es durilla, ¿eh? En tierra es muy pesada. Pero bueno, luego ya poniéndome más futurible, pues ya vendría Zarenka, vendría Swiatek, ¿vale? Y ahí ya, ahí ya para de contar. Y luego nuestra Cristina Buxa, que bueno, ya hemos comentado muchas veces que tiene un talento de fondo de pista para el cuerpo que tiene, porque es muy delgadita, muy tal, muy bajita. Pero lo va a tener complicado aquí. Bueno, juega con la croata Martic y luego con Kasatkina si ganara ese primer partido. Pero bueno, eh, No. hace lo que puede, hace lo que puede. Pero No, no, fíjate, Pacheco, a ver, pero escúchame, pero todas las chicas hacen lo que pueden, dentro de su nivel, dentro de sus capacidades físicas y tenísticas, hacen todo lo que pueden. Eso está claro, que nos gustaría que tuviésemos una Arantxa Sánchez Vicario o una Conchita Martínez en los torneos. Eso también está muy claro. Pero bueno, hay que intentar trabajar, sobre todo en las federaciones y los entrenadores, para que las chicas en un futuro sean más visibles en el tenis español. Es que las políticas mías desde Arantxa y Conchita y alguna que otra más, ahora Muguruza se retira y, por cierto, hablamos si quiere de sí, Muguruza. ahora te voy a decir todas las chicas que hay en la previa, que van a jugar la previa. Con esto terminamos Madrid y vamos a comentar algo de Muguruza que yo creo que también se lo merece, ¿no? Fíjate todas las chicas, no te rías, fíjate no seas malo. Fíjate tú, Bueno, sí, es que lo voy a hacer. fíjate tú todas las chicas que hay en la previa, Pacheco, fíjate. Mira, está, bueno, Nuria Parriza, que ya la conocemos. Está Guiomar Maristani Zuleta. Está Leire Romero. Está Rebeca Masorova, que también la hemos visto, que es jugadora también de Copa Federación. Está Jessica Bouzas, que esta también la debe de tener en cuenta Pacheco para el futuro, Jessica Bouzas. Carlota Martínez. Ariana, no sé si voy a pronunciar bien el apellido. Gerlings. Y también Irene Burillo. O sea que hay varias jugadoras en la previa que más de una tiene posibilidades de pasar al cuadro grande. Todas tienen un ranking bajo, menos Jessica Bouza, que ya está, si no ha bajado el top 100 le falta poco, creo que ha bajado ya del top 100 y tiene 21 años. O sea que hay que darle tiempo, Pacheco. Bueno, el tiempo es oro. Pues ya está, sigamos, mucha suerte para las chicas y ojalá que suman puntos y dinero que también hace Hace falta. falta, ¿no? Muguruza Pacheco, que ha dicho que en una rueda de prensa que se retira, que ha ¡Qué estado, bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! que ha Los estado, dioses están conmigo. ¡Aleluya! Hoy voy a qué malo rezar, es, qué malo es. hoy voy a rezar de que Muguruza
se retire. Va a dar las gracias al Señor, ¿no? Exactamente. Pues gracias al Señor. Y Que, ponerle, y ponerle 7 velas negras. no, hombre, no seas malo, no seas malo. Eh, a ver, llevaba ya un mes, o sea, un año y medio sin competir. Em, yo sí te doy la razón un poco en las últimas fechas, porque bueno, sí es verdad que mentalmente no ha estado bien, ha estado Bueno, distraída, mentalmente no. distraída en sus cosas. No, pero Eh, yo quiero hablar bien de ella, Pacheco, primero, porque yo creo que se lo merece, ah, ¿Tú crees que se lo ¿vale? merece? Sí, hombre, Pacheco, a ver, ha ganado, A ver, ha a ver, ganado, a ver, ¿cuánto más por los termina ha ganado? triunfos, ok. Hombre, Por ser número uno, ok, no me importa. hombre, Ahora bien, el comportamiento de estos últimos años, le doy un suspenso. claro, pero eso tú y todo, pero yo creo, eso lo vamos a hablar ahora si quieres, pero yo creo que justo es que desde Arancha Conchita no hemos tenido otro número uno, no hemos tenido jugadoras que ganen Grand Slam, ni Master 1000, ha ganado el ATP Final, o sea, el Equita Final también. Pero Muguruza no la puedes comparar jamás, jamás de los jamases con Arantxa y Conchita, que tuvieron una carrera larga y Mm, prolífera. sí, Y Muguruza ha tenido una carrera, bueno, y prolífera a veces cuando le apetecía. ¿no? Después del Wita Final, de ganar Wita Finals, Se desinfló. ya no sé, Es, no sé qué pasó es porque como, no estamos no, ahí yo- para saberlo. no, es como si dijese, hasta aquí hemos llegado, ya no tengo más ganas de jugar, ya no tengo más ganas de hacer nada más, he hecho lo que he tenido que hacer, eh, como que si digo yo, bueno, no me voy a molestar más, voy a disfrutar iba a decir una cosa, pero no la digo. Voy a disfrutar de las redes sociales, voy a disfrutar del postureo, me voy a ir a una isla desierta con el maromo en cuestión, que se va a casar ahora mismo o dentro de unos meses se va a casar la mujer, y vivir la vida loca. Bueno, pues de maravilla. Yo, si tuviese el dinero que tiene ella, ya viviría yo la vida loca, pero chiquilla, tienes 30 años, te quedan 4 años de vida tenística que podía esforzarte más. Muchas veces tú estás entrenando y estás jugando torneos por inercia y no te das cuenta de que tienes que parar, hasta que ella se dio cuenta que dijo, es que estoy haciendo el ridículo por las pistas y tengo que parar. Y ya pues ya se dio cuenta, durante todo este tiempo se ha dado cuenta que el tenis lo ha aborrecido y se va a dedicar a otras cosas y ya está. Pues nada, Se va a dedicar al postureo. De todas formas, lo que fue. hay que ver en la rueda de prensa el año y pico que ha estado esta mujer, digamos, fuera de combate, como el físico le está jugando una mala pasada, ¿eh? Ya no tiene esa Totalmente. carita, ya no tiene esa carita angelical, que todo el mundo nos Bueno, quedamos hombre, embobados. se Ya se nota. está notando un poquito los mofletes, un poquito ¿cómo se llama esto? La redondita, la papada. eh, Ya no, ya. Y un poquito, yo le vi un poco, ese vestido un poquito anchote. A mí me dio de florecita, a mí me dio dos señales. Me puedo equivocar, evidentemente. O que estaba embarazada, porque estaba un poquito Pacheco, así, tú sabes, tú de eso sabes o cosas. porque estaba un poquito la mujer rellenita, o No, bien eso, porque o bien porque ha cogido kilo de tanto polvorones. no. Es que es porque puede tener una mugurucita o un mugurucito, no sé. Exactamente. Y por eso Mm, he dicho, me retiro, tengo lo que tengo y ya después ya veremos lo que pasa. Porque mm, la vi un poquito más con ese vestido vaporoso de mm, florecita. Digo, uy, esta mujer, esa carita redondita, un poquito así rellenita en carne, que sí, mm, ella siempre nos ha maravillado por el tema de que estaba delgadita, esa mm, carita angelical, pero ahora la veo yo una cara de preñada. sí, pues bueno, sí, Es posible que sea una eso, pero sí. es una hipótesis, suposición, como todo el mundo quiera llamarlo. Parece ser que sí, lo que dicen por ahí, pero bueno. Claro, es que Eh, yo tengo la bola de cristal, lo veo todo.
Claro, ahí está de Sálvanos Pacheco. Pero que eso, que yo creo, en definitiva, yo creo que Muguruza, yo creo que es un ejemplo para las chicas que están aquí empezando. A nivel, Uy, a nivel, no, yo sé que no va a estar de acuerdo conmigo, Pacheco, pero de lo que ha ganado me refiero. Es un ejemplo para una motivación para las chicas que están aquí, que están empezando. Y luego también es un ejemplo para lo que no hay que hacer. bueno, ¿Cómo, cómo ahí sí te doy la razón. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer y lo que no hay que llegar a hacer. tienes ahí las dos cosas y por eso tienes el mayor ejemplo ahí en ella y ojalá me equivoque, pero va a costar ver a otra chica ganar lo que ha ganado Muguruza. Bueno, es posible, es posible. Te voy a ¿Sabes tener qué? que dejar. Te voy a tener que dejar, ¿eh? Te voy a tener que dejar porque llevo ya un ratito que mi A, amigo Roca, a Roca, tope, ¿no? Roca. Esto es lo que hay. Nos vemos, Esto es lo que hay. Pacheco. Chicos, Chao. un momentito, José. Poner un tag aquí para que no oláis nada porque voy a ahí mi amigo Roca. Va al trono, ¿no? Va al trono. Vale, Y al trono Pacheco. vale, no. Eso sigue hablando de. Bueno. Venga, Pacheco. Venga, nos vemos. Venga, Cuídate. Chao. venga, hasta luego.